Amigos y amigas que leen por gusto. Está aquí Mario Velatín, recién llegado de México, un vuelo largo con retraso y ha tenido la deferencia de darnos esta charla aún con el cansancio del vuelo y con el ruido de Lima. Mario, bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, gracias por interesarse en nuestras publicaciones. Te trae a Lima otra vez, bueno, en esta oportunidad la Feria Ricardo Palma y la publicación de esta nueva edición de Salón de Belleza con Animal de Invierno y personaje secundario que ha publicado Diwan Velatín, ¿no? O sí. Diwan Velatín, sí. que está aquí. Y bueno, que se va a presentar, va a tener charlas. Quienes vean después de la Feria Ricardo Palma, bueno, podrán quedarse con esta conversación. Mario, te contaba de este proyecto llamado Lee por Gusto que tengo, y cuando anunciaba tu llegada a Lima, alguien se preguntaba, ¿Mario acaso no era escritor peruano? Entonces hubo que hacer la aclaración, ¿no? Qué bueno. Que naciste en Ciudad de México, que viniste a Lima a los 4 años, y que podríamos decir parte de tu educación sentimental o literaria también se cimentó aquí. En fin, pero que te hiciste escritor, como tú lo habías comentado, o decidiste ser escritor cuando estudiaste cine en San Antonio de los Baños en Cuba, y ya la carrera literaria que ahora conocemos, pues se consolidó en México. ¿Cómo ves esta...? Bueno, no sé si se ha consolidado. Eso es un decir. Pues sí, todo lo que dices es cierto. Por eso muy aplicado, en realidad. Sí, pues los años fundamentales los pasé aquí en Lima, ¿no? Y precisamente ayer en el avión estuve leyendo los textos de Mariana de Altaus, el criadero y el nombre del padre, ¿no? Este experimento de teatro testimonial, ¿no? Que toma esos personajes, ¿no? Hombres hablando de mujeres hablando de sus madres y hombres hablando de sus padres, y de alguna manera pues es un recuento, ¿no? De todos estos años peruanos que de alguna manera me tocaron vivir, ¿no? Los personajes de Mariana pues son menores que yo, tienen 10 años menos. Mariana tiene 10 años menos que yo, pero de alguna manera pues sí fue como un choque, ¿no? De recrear todo ese pasado, porque yo me da la impresión a veces que tengo muchas vidas, ¿no? Como que me muero, trato de olvidarme y renazco, ¿no? O sea, no sé si para bien o para mal, ¿no? O sea, lamentablemente, pero de alguna manera pues sí son distintas etapas bastante, que yo trato como de cortarlas, ¿no? Porque pues no puedo vivir con todo al mismo tiempo, no me volvería loco, pero de pronto pues releer, ¿no? todo este proceso que me tocó vivir aquí en Perú, pues fue muy, no sé si aterrador, sacudidor, no sé, porque me tocó pues desde la época de Velasco, ¿no? Todo lo que sucedió, me había olvidado de esa famosa huelga de los policías, sí, del saqueo, del terremoto, de Huaraz, de Yungay, todo el horror. Claro, yo estaba ahí pues, ¿no? Y también yo jugando con mis bases y mi Don Rascaplaya, cuando no había absolutamente pues nada importado, ¿no? Que todos teníamos que jugar con con juguetes nacionales, ¿no? de plástico. Bueno, sí, vi toda esa, bueno, se me hizo así como una película, ¿no? Entonces, sí, fue fundamental, ¿no? Esos años son fundamentales para cualquiera, ¿no? O sea, desde los 4 hasta los... Y me fui apenas pude, ¿no? O sea, digo, apenas terminé la carrera universitaria, ¿no? Y pareciera como si hubiera tenido yo una bola de cristal, o no sé, porque yo... creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Que estudié pre-teología, ¿no? Filosofía, humanidades, y luego cine, pero no con la intención de llevarlo a cabo, sino como yo siempre he escrito, ¿no? De alguna manera mis estudios universitarios me interesaba mucho lo que sucede en el pasillo, el ambiente universitario, más que los cursos en sí, ¿no? Pero en este caso, pues elegí unas carreras que de alguna manera pudieran conversar con lo que yo estaba escribiendo, ¿no? Y entonces yo creo que no me equivoqué, ¿no? En el sentido de que
de que justamente pues veo algunos vínculos, ¿no?, entre la filosofía, el cine, etcétera. Si hubiera estudiado literatura, yo creo que me hubiera llevado un chasco, ¿no? Hubiera caído en categorías, en términos literarios que yo creo que hubieran estandarizado de alguna forma lo que yo escribía. Y justamente el último año de la carrera, ¿no?, de aquí, en Lima, apareció la Escuela de Cine. Y y justo ese último año yo publiqué mi primer libro aquí, Las Mujeres de Sal. Y cuando pero yo no tenía idea de qué cosa iba a pasar en el futuro, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y ahora qué va a pasar de mí, no? Ya se acaba la universidad, ya no tengo pretexto, ¿no?, del famoso estudias o trabajas, ¿no? Y de alguna manera yo trataba de, con la universidad, tener sí, pues un pretexto social, ¿no?, para poder yo escribir, ¿no?, porque pues no está bien visto, ¿no? Creo que es como una actividad como fuera de orden, ¿no?, estar escribiendo, pues alguien que está encerrado ahí, no sé, es como la desgracia familiar para muchos, ¿no?, para muchas familias. Pero, pues no sé, que precisamente se dio pues así como de corrido, ¿no?, porque publiqué este libro y 2 meses después de esa publicación se abrió la escuela de cine que impulsó García Márquez, y o se daba un examen o se podía mandar un libro publicado. Entonces justamente tenía el libro acabado de publicar, ¿no?, yo sin tener idea de eso, entonces mandé ese libro y fui aceptado en la escuela y fui a Cuba. Pero no me quedé en la escuela. Eso yo no sé si saben eso, que no me quedé en la escuela, porque yo no resisto los espacios cerrados, los espacios acotados, ¿no? Era una escuela muy libre, ¿no? Querían hacerla bastante poco escolástica. Habían inventado como una suerte de retórica, ¿no?, en el sentido de que la escuela no era cubana, sino era de la sociedad de cineastas, ¿no?, que Cuba daba solo el espacio. Pero me di cuenta que no, que estar encerrado con gente no se puede, ¿no? Y entonces, pues yo antes de ir, tenía algunos amigos que habían ido antes a Cuba, etcétera, y tenían amigos escritores. Y empecé a tener tenía relación con ellos, ¿no? Y me fui quedando en La Habana, que era lo que más me interesaba. Y también yo creo, pues, siempre ir contra la corriente, ¿no? Porque en esa época estaba prohibido quedarse en Cuba. Creo que ahora no sé si ya se puede, pero creo que no. A menos que tengas mucho dinero e inviertas, no sé. Pero en esa época, pues todavía la revolución estaba en pleno esplendor. Y pues no podía haber un extranjero, salvo que fuera llamado por Cuba o tuviera una tutoría de alguna institución cubana, ¿no? O sea, no se podía uno ir a quedar como, no sé, Y yo conseguí, pues no sé, como una especie de triquiñuela, que justamente ahora que me dieron el premio Arguedas, ¿no?, en la Casa de las Américas, el que era director de la Unión de Escritores, que después fue ministro de Cultura, ahí en la ceremonia de premiación, que fue hace 2 años, ¿no?, el año que México fue país invitado a la Feria de La Habana, ahí conté la verdad, ¿no? Que la secretaria, porque que yo había ido con una escritora cubana, no muy reconocida, Reina María Rodríguez, ¿no?, y habíamos dicho que teníamos un proyecto, ¿no?, como de 1 mes, 15 días, ¿no?, y que me dieran como una estancia, ¿no?, una estadía, ¿no? Entonces me dieron un carnecito, ¿no?, sí, un carnet de extranjería, por 1 mes, una cosa así. Pero la madre de Reina María Rodríguez, es que en Cuba pues es otro mundo, ¿no? Y a mí lo que me interesaba de esa Cuba, y que me puede seguir interesando, es la verdad chiquita, por decirlo de alguna manera, la verdad cotidiana, ¿no? En ese tiempo, cuando yo vivía allí, o sea, cuando estaba allí,
¿no? Eran las grandes preguntas, ¿no? Socialismo, capitalismo, neoliberalismo, ¿no? Era como, ¿estás a favor de la revolución, en contra de la revolución? A mí eso siempre me ha tenido sin cuidado. Yo lo que quería era ver en la vida cotidiana cómo pueden cambiar los hábitos y cómo pueden modificarse los valores, pero mínimos, los valores familiares, ¿no? La relación entre padres e hijos, las relaciones matrimoniales, los romances, la relación con las madres frente a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre, mientras que todos los demás estaban, o intelectuales o cineastas, etcétera, tratando de buscar, ¿no? esas verdades, ¿no? Grandes, pues a mí siempre me interesaba lo pequeño, ¿no? Y bueno, pues ese es un universo, ¿no? Que yo creo que el único autor cubano, narrador, que lo ha logrado de alguna manera reflejar ese universo que estoy mencionando es Pedro Juan Gutiérrez, ¿no? Que en un libro, ¿no? Pues después ya se repite un poco, pero ese primer libro, sí, ¿no? Hay una especie de submundo extraño, ¿no? Y donde está todo conectado, muy raro. Y entonces la madre de Reina María Rodríguez, de la gran escritora, no sé si la conoces, ¿no? Sí, bueno. La madre era costurera, pero era la costurera de la secretaria del ministro, del que me había dicho para un mes. Entonces, como era la costurera, entonces era amiga, y entonces yo iba donde ella, ya sin que se entere el ministro, ni el director, ni nadie. Entonces ella me ponía un sello, ¿no? Sí, y iba alargando mi estadía, ¿no? Pero era una estadía así pues medio clandestina, ¿no? Porque ella así de motu propio agarraba y ponía el sello 8 meses, 10 meses, ¿no? Y así fue como me fui quedando, habitando la vida cotidiana, ¿no? Y ahí fue realmente, no sé si sería escritor o no sería escritor, pero ahí sí hubo una reafirmación de la escritura contra todo, ¿no? Nada me importa más que escribir, ¿no? La realidad no importa. Porque yo antes, pues, y también los escritores, ¿no? Y ahora eso se ha agudizado cada vez más, cada vez que voy a esas escuelas de escritura creativa, etcétera. Y el mercado, y qué cosas tengo que escribir, y no sé, ¿no? Etcétera. Pero en cambio aquí allí lo que aprendí, pues, de los poetas, etcétera, ¿no? La misma Reina María, etcétera, ¿no? Era como, en un país capitalista, pues le preguntarían, muy bien, ¿y en qué trabajas, no? Entonces me miraban a mí como raro, ¿no? Porque claro, yo en mis planes era como, pues sí, voy a escribir, pero también voy a dar clases, voy a ser académico, no sé, algo, ¿no? Pero en cambio allí era, pues sí, los músicos, los bailarines, etcétera. Sí, en condiciones muy precarias, no estoy defendiendo la Revolución Cubana, no, nada, o sea, sí hay muchos problemas, pero si alguien, para mí, ese momento, ¿no? Que yo tenía, pues, no sé, 23 años, 22 años, y tenía un plan de escritura de tiempo completo, pues era el lugar ideal, ¿no? Y lo material, pues siempre, para mí ha pasado a segundo plano, ¿no? O sea, es como tener como las posibilidades de poderte dedicar o conversar, ¿no? O sea, no solamente escribir, ¿no? Sino, por ejemplo, ahora mismo estar, no sé, podemos estar 20 horas hablando de lo que nos interesa, ¿no? Sin necesidad de que hay que ir no sé, a resolver otro tipo de asuntos, ¿no? Todo este recuento que has hecho, Mario, me ha suscitado algunas preguntas. No quiero desviar tampoco. No te dejo ni preguntar, ¿ah? Sí. Porque, claro, te mencionaba pues esta estancia en Cuba y esta determinación, como has dicho, de escribir contra todo, ¿no? Pero también la misma formación que te hizo posteriormente también impulsar una escuela de escritura creativa, pero como acabas de mencionar también, ¿no? Que no solamente se centra en lo literario, sino en el arte, ¿no? En la música. La literatura es arte, es que nos hemos olvidado de algo, creo, muchos. Sí, la gente puede decir, sí es arte. Pero en la práctica, no. La práctica cada vez más, bueno, y eso ya viene arrastrándose desde el siglo XX, no sé, cada vez se ha convertido más en una rama de las ciencias sociales.
Antes era como una rama de las ciencias, en mi época, como la rama de las ciencias sociales de la Academia Europea, y ahora siento que se va convirtiendo en una rama de las ciencias sociales de la Academia Norteamericana, ¿no? Pero entonces siempre es bueno refrescar esto que puede parecer una verdad de perogrullo, pero que es un arte más, ¿no? Entonces a veces cuando me dicen transdisciplinario o que pone o que hay imágenes o que hay un movimiento distinto a un canon, a un estándar, ¿no? Se piensa que hay una injerencia de otra arte, pero yo siento que la literatura obviamente siempre he pensado que es un arte, ¿no? O sea, es parte del arte. Y la Escuela Dinámica de Escritores no es que trajera o sea, sí, obviamente habían cineastas, habían fotógrafos, habían bailarines, habían coreógrafos, etcétera, ¿no? Y se trataba de hacer cursos prácticos, ¿no? O sea, tenían que montar en 9 horas una obra de teatro, tenían que tomar fotos, o sea, no, porque también había gente que pensaba que un escritor tiene que ser muy culto, ¿no? Y entonces que tiene que saber de arte, que tiene que saber de danza, que tiene que saber de música. No, aquí era ejecutar. Eran 9 horas de ejecución real, ¿no? De algo que aparentemente no era lo que ellos estaban dedicando, ¿no? Pero antes de hacer la Escuela Dinámica de Escritores, que para mí fue una maravilla, creo que un éxito así, lamentablemente o para bien, no sé, pero justamente como ocurrió durante la primera decena, primeros 10 años del 2000, pues era muy difícil grabar, ¿no? Ahora tú estás grabando así, de una manera, pues sí, digo, profesional, pero sí, pero esto es muy rápido, ¿no? Porque en la primera mitad, en los primeros 10 años de los años 2000, pues había que contratar el camarógrafo, después había que contratar la sala de edición, el iluminación, no sé, eso como todo entonces no se ha grabado eso. Entonces eso quedó y se fue, ¿no? En el tiempo. Pero antes de eso, de la escuela, o sea, la escuela tampoco salió de la nada. Salió porque yo fui decano, o sea, cuando yo regresé a México, tuve la suerte, no sé, pues así, pasan cosas, ¿no? Que pareciera así, si uno las ve así después del tiempo, ¿no? Pareciera que todo está así como ordenadito, ¿no? Como si hubiera hecho, pero no, todo era como medio azaroso, ¿no? Porque yo dije ya cuando ya logré regresar a México, dije yo soy de México, aquí me quedo, no sé. Una universidad muy interesante, ¿no? Que es la Universidad del Claustro de Sor Juana, que es donde Sor Juana Inés de la Cruz vivió su clausura, pero es una universidad no como podríamos pensar que pues sí es un convento, no es un claustro, pero pues desacralizado, ¿no? Porque pues después de la Revolución Mexicana pues se desacralizaron los templos, los conventos, ¿no? Está prohibido, por ejemplo, por ley hasta ahora. Ya dejan, es que es impresionante el tiempo tan corto. Hasta el año 92 los sacerdotes y las monjas no podían salir en México vestidos de curas y de monjas, porque iban presos. O sea, así era tan rígido, tan tajante, ¿no? Y bueno, esa universidad, pues es una universidad humanista, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a dirigir el área de letras allí, ¿no? Y pues estaba yo, pues en mi oficina era en el claustro donde Sor Juana había vivido, o sea, era como es un lugar privilegiado en México. Pero eran carreras académicas. Y mientras yo fui director de esa área, ¿no? Que organicé una serie de congresos, etcétera, pero yo siempre pensaba, ¿no? Eso me ayudó muchísimo esos 3 años, 4 años que pasé allí, pensar cómo podría ser un espacio para la creación, ¿no? Ahorita ya se han popularizado estos lugares de las escuelas de escritura creativa, sí, pero la mía no era así, ¿no? Porque justamente para mí no hay nada peor que tocar un texto ajeno, ¿no? O sea, entonces, era decir, entonces el taller, por ejemplo, el clásico taller, ya para no ir a las escuelas, sino el clásico taller. Hay una parte del taller con la que estoy de acuerdo, ¿no? Que está muy bien, que un grupo de personas se reúna
en torno a una escritura, ¿no? Que todo en la sociedad está hecho para que eso no ocurra y que haya un grupo de personas interesadas y discutan de temas, ¿no? Como ahora que podemos estar, bueno, ¿sí? Yo monologando, porque tú no me dices nada. No te quiero cortar porque párame. Y por un lado, sí, por un lado eso me parece interesantísimo, pero por otro, esa idea de la jerarquización, ¿no? De que hay un tallerista que supuestamente sabe más que el resto. Entonces, pues yo siempre veo ese lado, decía, no, pues aquí hay algo ahí que no está funcionando, porque o muchos quieren o imitar al tallerista, o muchos quieren ir en contra del tallerista, o no sé, entonces siempre, ¿no? Y aparte también es un grupo de desconcertadas gentes, porque casi siempre son gente que quieren, que no saben muy bien lo que quieren hacer, ¿no? Eso es lo más rico del taller, ¿no? Que es la gente, como acabas de decir, que esté reunida y que se lea entre ellos. Ahora, esto de formar a un escritor, por llevar un taller o una escuela de escritura creativa, pues haga escritor a alguien, no sé, ¿tú qué dices? No, pues porque yo me quería curar, como se dice en México, curarme en salud. Yo no sé si acá también eso. Curarse en salud. Sí. Pues en mi época no se decía así. Pues obviamente va a venir alguien con sorna a preguntarme a qué escuela fue Dostoyevsky, a qué escuela fue Tolstoy, a qué escuela fue Kafka, ¿no? Por eso habían dos consignas en mi escuela, que era no se puede enseñar a escribir y por eso es necesario hacer una escuela, y había una prohibición que era escribir, prohibido escribir. Entonces lo que dijiste hace un momento, ¿no? Que un grupo escribe, no escribe un grupo. Era un lugar donde circulaban la mayor cantidad posible de experiencias de todo tipo. O sea, las cocinas, por decir de alguna manera, ¿no? Lo que no se ve de las artes, ¿no? Como un dramaturgo arma una pieza, cómo un fotógrafo trabaja, y también había invitados cómo piensa un editor, cómo piensa un funcionario de una institución de cultura, etcétera, ¿no? Para que de alguna manera pues hubiese una unión, ¿no? Entre pues de un grupo de personas que aspiran a la escritura. Y entonces, para lograr esto, yo hice algo bastante como que puede parecer, bueno, esas dos premisas pueden sonar un poco fuera de foco, ¿no? Eso de está prohibido escribir. Sí. ¿Cómo puede escribir? Puede hacer todo lo que quiera menos escribir, ¿no? Lo que yo quería decir era pues, que si querían escribir, escribieran, pero en otra parte, ¿no? O sea, no está prohibido escribir. O sea, no hay un espacio en este lugar para justamente sentarnos a discutir textos. Y se proponía, sí se les daba había un día, ¿no? Que si querían ir ahí a hacerlo, pues sí, lo podían hacer, pero por su cuenta. Eso no era responsabilidad de la escuela, ¿no? Pero era una de las pocas escuelas que tenía más profesores que alumnos, adrede, porque el ciclo era de 2 años, con 30 personas, o 30 alumnos, por decirlo de alguna manera, y 90 profesores, 30 y 90, y todos de primer orden. Todos tenían que ser reconocidos por la sociedad, no por mí, ¿no? Porque tampoco yo no enseñaba. Y tampoco yo no enseñaba y tampoco elegía yo porque también sería una forma de enseñar, ¿no? O sea, porque elegir a los que a mí me parecen interesantes, ¿no? Sería una forma de crear un sesgo. No, pero tampoco podía ir una persona que no tuviese una presencia, ¿no? Un trabajo sólido. Entonces, y aparte, pues todavía estaban vivos, por eso ahorita no la podría hacer tal vez. En ese tiempo estaban vivos una serie de autores fundamentales, ¿no? No solamente de México, sino de otras partes del mundo. Y entonces yo los invitaba a estos grandes creadores, no sé, a Sergio Pitol, Carlos Fuentes, no sé, Fernando del Paso, no sé, Monsiváis, pero no los contrataba, pues porque era absurdo, ¿no? No voy a contratar a
no sé, alguien de esa altura, no sé, a Julio Ramón Ribeiro, por decirlo de alguna manera, decir, por favor, lo contrato para que venga los lunes a dar cursos sobre narrativa. No, era ir con Julio Ramón Ribeiro, puede ser un buen ejemplo porque pues era conocido, o sea, amigo mío, que hubiera podido ser un maestro de la escuela. Es decir, Julio Ramón, a lo largo de todo este año, ¿cuándo tú tendrías, si te interesa este proyecto, ¿no? ¿Cuándo tú tendrías tiempo? Porque nosotros nos adaptamos a tu tiempo de 9 horas solamente. Por eso tenía más alumnos que maestros, porque con cada maestro solamente los veían 9 horas y nunca más lo volvían a ver. Entonces había una constante rotación, ¿no? Para que des el curso de lo que tú en ese momento estás, en lo que estás ahora, ¿no? Puede ser una traducción o con problemas con un cuento, o no sé, o estar fascinado leyendo algo que acaba de descubrir, no sé. ¿Qué te interesara compartir con 30 personas, ¿no? Como un feedback. Entonces, así era la forma en que yo, pues, estuvo Ricardo Piglia, estuvo pues una serie de autores de primer nivel. Y también aproveché que México sigue siendo un lugar de paso de muchos creadores, ¿no? Que van para otra cosa, ¿no? Entonces yo estaba pendiente, ¿no? Que iban, no sé, digo, que sí, pues que iban al Festival de Cine, a la UNAC, que en México hay más una oferta cultural, pues enorme. Así que enorme. Estuve justamente viendo, porque está creciendo aparte, y se está yendo, o sea, hay un enfoque ahora hacia un sector de la población que quedó fuera de orden. Mario, esta entrevista va a ser cortada porque tienes una seguidilla de charlas, pero yo he dejado que hables, ¿sabes? Ay, no te me han preguntado nada. Es un gusto escucharte y quienes también te están escuchando, bueno, que han recibido tu experiencia. 2 preguntas finales. Ya, cortitas. Ojalá sí. que haya oportunidad de retomar la charla. Sí, por favor. A propósito, mencionaba pues la revisión de Salón de Belleza, de Diwan Belatín. Tú has dicho que no estás escribiendo hacia adelante, hacia lo nuevo, que de alguna manera estás, diría yo, reescribiendo. No. Por ejemplo, Salón de Belleza no tiene las comas ni el punto seguido, no es un continuum. En Diwan Belatín aparecen tus personajes, aparece también por supuesto el Salón de Belleza, aparece el poeta ciego, la máquina Underwood, la cuestión religiosa, ¿no? Que hablabas de tu paso por la Escuela de Teología. ¿En qué etapa de escritura estás? Esos son fragmentos de un libro gigante, infinito, que voy a seguir escribiendo hasta que me muera, ¿no? Y el final será cuando yo me muera. Y sí, entonces yo cuando era joven, ¿no? Cuando recién escribía, ¿no? Yo me había hecho un método muy rígido de escritura, ¿no? Me había inventado un método que era como reinventar la historia de la literatura, y luego poco a poco me fui olvidando, ¿no? Así como muy sutilmente, y ahora pues he vuelto a ese rigor, y es como si los libros publicados fueran pues como un universo platónico que está ahí, y vuelvo sobre ellos, ¿no? Es más que no tenga comas, ¿sabes? Es más transparente, bueno, es un bloque, es más. Fluye muchísimo más. Y entra dentro, como si fuera un Lego, ¿no? Entran todos dentro de toda una lógica. Y aquí, y esa es una forma, el diván, por eso se llama diván. El diván es una forma antigua, cuando no había géneros literarios, ¿no? De la corriente árabe, de los antiguos maestros árabes, ¿no? Donde mezclaban filosofía, narrativa, poesía. Y había algo que para mí es fundamental, la posibilidad de volver a escribir. Porque en Occidente, cuando alguien detecta algo que ya leyó, ya piensa que el autor está quemado en el cerebro, ¿no? Y en las demás artes no.
no sé por qué, ¿no? En música, las variaciones, en pintura, las variaciones son bien vistas, pero en literatura es como, ya. Ahora sí cierro, porque María me está mirando Sí, ya, con cara de pocos amigos, aunque sonríe pero siempre. te contesté. Ajá, sí. Perfecto. Esta página que se llama Lee por Gusto quiere conocer lecturas de los escritores, y esta sección se llama Los 5 libros favoritos. Uy. Si tuvieras que hablar de 5 libros. Bueno, ahora te los voy a decir porque nos están apurando, porque, Sí, porque no podía explayar la media hora. Es imposible 5 libros. Hay un autor vivo, en español, no en castellano, que se llama Felipe Poleri, que para mí es el escritor más importante que existe, ¿no? En la actualidad. Luis Felipe Fabre, que es un escritor mexicano, que me parece muy, muy interesante también. Bueno, ¿y qué? De la vida, escritores de Kafka, Dostoyevsky, Bruno Schulz, hay tantos, Balzer, sí, austriacos, Kawabata, no sé, 5, hay muchos, muchísimos. Muchísimo. Y me encanta que se llame así tu página, Lee por Gusto. No hay nada mejor que leer por gusto. No, basta que ya no sea por gusto para que se le acabe toda la gracia. Te felicito por el título. Gracias, Mario, y un gusto tenerte en Lima. A ti, muchas gracias. Gracias también a quienes nos han seguido y escuchado.